La modernidad periférica ha sido entendida por algunos como cultura híbrida, dado el ambivalente discurso latinoamericano en su rechazo a la dominación europea, pero en la internalización de su misión civilizadora ha asumido la forma de un proceso de autocolonización que asume distintas formas en distintos contextos y periodos históricos. Una mirada austral pretende ser una visión alternativa desde la mal llamada periferia para abordar la globalización con ojos mejores para ver la patria, todos los jueves a las 18 por la RZ. Buenas tardes, queridos amigos y oyentes. Bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de Una Mirada Austral. Esta vez contamos también nuevamente con un intelectual de fuste, porque es polémico, porque es sagaz, porque es tremendamente erudito y sobre todo porque es un gran compañero y un gran tipo por el cual yo profeso, y todos, Erika ahora está por llegar, también profesa un afecto muy particular, con el cual nos hemos embarcado en varias aventuras intelectuales y estamos embarcados en varios proyectos en este momento, como por ejemplo la edición de trabajos, específicamente sobre lo que vamos a hablar, que es sobre la historia argentina, sobre el panorama de la historiografía argentina, y la bienvenida, estimado amigo, te la va a dar Erika, que en este momento acaba de agregarse. Buenas tardes, Alberto. Bueno, un placer tenerte en el programa. La lluvia me ha impedido llegar en hora, pero es un placer contar con tu presencia después de tanto tiempo que no nos vemos. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Alberto Lietieri, aclaremos que es justamente doctor en Historia, profesor titular en dos facultades que no son fáciles, la Universidad de Buenos Aires. Pero si es difícil, el muladar de la calle Puan, esto corre por mi cuenta, que Filosofía y Letras, que yo padecí una década ahí, no quiero imaginarme lo que debe ser Sociales, pero vos lo llevás con bastante guapesa eso. Y has llevado gente interesante, digamos, que sería ríspida, o que traería crispación a ciertos claustros. ¿Te acordás de esa palabra, crispación? Como crispación, como no. ¿Te acordás de por crispación? Por supuesto que sí. Y bueno, qué sé yo creo que tenemos una... Lamentablemente, creo que se ha establecido una especie de paradigma dentro de la universidad pública, y no solo en esas, de que de alguna manera las universidades tenían que servir para financiar el desarrollo de carreras particulares, ¿no? En lugar de que aquellos que fuimos formados en la universidad pública de alguna manera contribuyéramos, que tuviéramos un compromiso social más profundo y contribuyéramos a tratar de generar el consenso para un proyecto nacional, para tratar de transformar a nuestra sociedad, para embarcarla en los grandes desafíos. Y sin embargo, a veces uno siente que la universidad funciona simplemente porque alguien va el lunes y abre la puerta, ¿no? Porque yo creo que, y realmente lo digo con mucha tristeza, me parece que hay como un espíritu general de hastío, de fracaso, de frustración que está instalado en toda la sociedad, y la universidad claramente no es ajeno a eso. Vos te recibís, evidentemente te estás refiriendo a la Universidad de Buenos Aires, pero ¿haces extensiva esta observación a las nuevas universidades del conurbano? Mirá, yo creo que en general, digamos, salvo algunas universidades que hay algunas que son ejemplo. Y hay otras que se han convertido prácticamente en universidades privadas con financiamiento público. Ajá. Entonces, realmente yo creo que hay que analizar muy profundamente el tema de la universidad, y si queremos ser polémicos, y tal vez aquí tengamos alguna diferencia de ideas, pero yo veo, por ejemplo, en la universidad pública, no digo la mitad, pero más de un tercio de los alumnos son extranjeros. Son extranjeros que en general vienen a desarrollar carreras que están bien conceptuadas a nivel internacional, que no pagan la universidad y que luego, digamos, vuelcan sus conocimientos, su formación en sus países de origen, o desarrollan una carrera internacional. Yo no estoy en contra de la integración, pero creo que tendríamos que ser más cuidadosos, porque luego esos países no tienen reciprocidad con nosotros al momento de... Y esto que vale para la universidad vale también para el sistema de salud, vale para el sistema de empleos y demás. Y yo creo que tenemos que ser cuidadosos,
Porque una cosa era la Argentina hasta la década de 1970 y el mundo, y otra cosa es el mundo contemporáneo. Y en este mundo contemporáneo uno empieza a ver que los países vecinos nos han pasado largamente en cuanto a sus indicadores. La Argentina quedó estancada e incluso en un proceso de declinación en estos últimos 3 años respecto de lo que era el gobierno de Isabel Perón, por ejemplo, en cuanto a los indicadores. Sí. Y todos los vecinos nos ha pasado Chile, nos ha pasado Bolivia, nos ha pasado Paraguay, Colombia, Perú, el que queramos. Ahora, evidentemente es muy fácil tener un bajo nivel de desocupación si los desocupados vienen a la Argentina. Entonces, me parece que de alguna manera nos ha faltado, desde siempre esto, una dirigencia con un sentido nacional más importante que realmente planteara la integración en términos de justicia y en términos de reciprocidad. Porque si yo realmente tengo un problema en un país vecino, no puedo acceder al sistema de salud. Si yo quiero estudiar en un país vecino, o tengo cerradas las puertas o tengo que pagar. Entonces, creo que tenemos que plantear o cupos recíprocos, por ejemplo, o alguna forma de contribución al financiamiento, o poner alguna tarifa que sea financiada. Me parece que esto no quiero que se vea como una bolsonarización del discurso. Creo que se plantea en un plano de justicia, ¿no? Que en realidad cuál es la razón por la cual un trabajador argentino tiene que estar financiando los estudios de un estudiante de un país limítrofe cuando los trabajadores de los países limítrofes no financian los estudios de nuestros estudiantes. Sí, usa una reciprocidad. Y no solo limítrofes. Y no solo limítrofes. Digo, me parece interesante lo que decís, Alberto, y hay que animarse a decirlo porque generalmente uno, si dice estas cosas, lo persiguen ideológicamente. Y en algún punto yo creo que el pueblo argentino se hace estas preguntas. Así es. Cuando uno habla con sus compañeros de trabajo o en el barrio mismo, uno encuentra este tipo de inquietudes. Y dice, ¿pero por qué? Porque, o sea, nunca lo que no está planificado funciona bien. O sea, algo nos enseñó Perón fue que la planificación es fundamental para desarrollar un proyecto de país, sea cual fuere, incluso en un aspecto liberal. Digo, es necesario eso, la deliberación, la cosa así anómica en la que estamos hoy, efectivamente trae el conflicto. Mira, yo te voy a decir algo que a mí sí, yo creo que sí, pero bueno, uno en algún momento tiene que animarse a ser políticamente incorrecto y tratar de que se provoque un efecto catarata, porque no, lo que yo pienso, como vos lo decías, es algo que pensamos la mayoría. Sí, yo creo que son muy pocos los que no lo piensan, y los que no lo piensan es porque simplemente no se, es decir, no creo que no lo piensen, sino que no se animen a decirlo, ¿no? Porque hay cuestiones que de alguna manera desde un pensamiento progresista, foráneo, que está instalado en nuestros medios, en el mundo académico y demás. Y en el mundo político. Y en el mundo político. En el mundo político, en realidad, es un tema de responder a cuáles son los climas que se dan en los otros espacios, ¿no? Entonces, uno veía el debate de la interrupción del embarazo, por ejemplo, y veía grandes fundamentaciones en un sentido y un voto inverso. Entonces, me parece que realmente la hipocresía es algo que tendríamos que empezar a tratar de erradicar, y que cuando tenemos la posibilidad de votar, recordemos cómo se manifestaron las personas, cómo actuaron en el desempeño de la función pública y si realmente nos representan. Totalmente. ¿Cuáles son las universidades que vos considerás que son un ejemplo? No estamos discriminando a las otras, pero es cuestión también de elogiar las que están cumpliendo una función. Una de las cosas, el historiador norteamericano de habla castellana, pero que no escribía bien en castellano, lo estoy diciendo en sorna, Tulio Alperín Dongui, por ejemplo, es la vaca sagrada de todas estas universidades, inclusive las nuevas del conurbano, que es una visión socialdemócrata y una forma de hacer liberalismo con fórmulas de izquierda. Basta ver su trabajo. A mí me costó bastante leerlo porque es de una muy mala redacción. Son párrafos extensísimos, sin punto ni coma, con sobreentendidos solamente entendidos por él, pero que hablaba de que el revisionismo era una visión decadentista de la historia. No me cabe la menor duda que dentro del revisionismo hay mucho panfleto, y hay mucha gente que ha creído que determinados institutos de índole revisionista eran unidades básicas perfumadas, y eso no es así, estamos de acuerdo, pero no se puede negar los enormes aportes que hizo la escuela revisionista, dentro de la cual te integramos a vos, porque acabas de escribir un trabajo bastante interesante, inmerso en lo que todos hablamos de batalla cultural. Hace poco lo editaste, creo que fue el año pasado. No, mira, en realidad ahora estoy reeditando mi libro de historia argentina, y yo creo que un poco marca
este tema de la persecución que sufrimos muchas veces por parte de las industrias culturales. Y las academias. Y las academias, naturalmente. Pero, no, yo en realidad había sacado un libro de historia argentina, que llamó La historia argentina en clave nacional, federalista y popular, en el año 2013. El libro se agotó inmediatamente. Y luego es la editorial por la cual se editó, la compró una de estas grandes editoriales que es la hegemónica en el ámbito educativo, y luego cajoneó porque tenía un discurso que no coincidía con su punto de vista. Ahora lo estamos reeditando por Prometeo y la semana que viene vamos a hacer una pre-presentación, si me llegan aquí el miércoles próximo. Avisanos porque... Lo voy a avisar con todo gusto. Vas a hacer una previa a la gran presentación. Vamos a hacer una previa porque por la política editorial de la editorial me han dicho que bueno, que en realidad ellos prefieren lanzarlo el mes de marzo. Pero como hay muchas personas que se enteraron y me han dicho que querían acceder al libro, en Prometeo ya está distribuido en sus librerías, no se hizo la distribución en el sistema editorial en general, y bueno, quería hacerlo un poco también como una actividad de cierre de la Escuela de Formación Política de Cuadros que estamos haciendo con Guillermo Moreno, sí, en el ámbito del PJ de la capital. Entonces, y vos sabés que el libro se agotó y quedó ahí. Y no. Entonces, yo escribí otro libro que era simplemente una compilación de artículos de divulgación que había escrito en distintos medios, en medios que iban desde Tiempo Argentino hasta Clarín, que llevó La Nación. Y vos sabés que se dio una particularidad, que ese libro se agotaron 4 ediciones. Pasó a ocupar el lugar del otro libro, porque como el otro no estaba disponible, empezó a utilizarse este libro para dar clases, para formación y demás. ¿4 ediciones? 4 ediciones se editó la Batalla Cultural. Bueno, pero 4 ediciones y sobre un tema así, precisamente, que no es lo que lee el ferretero próspero que veranea en Cariló, que ese va a leer otra cosa, va a leer las pulseras de Cristina, el robo para la corona, el escándalo. Eso me da una esperanza también de que todavía hay una pulsión de interés en el público, por llamarlo así, por utilizar un término correcto en el público, de interés por la historia argentina. Más porque conocemos tu estilo, ambos, y es polémico, y por eso nos gusta, y aparte por lo compartimos. Bueno, pues justamente, yo creo que, a ver, mira, yo una vez tuve un ejemplo, tuve una situación que me pareció reveladora, ¿no? Respecto de quiénes son los que leen o los que ven determinados programas. Yo daba clases en un lugar, iba a las 8 de la mañana, antes de las 8 dejaba el auto en un estacionamiento, y el que atendía el estacionamiento era un español, una persona prácticamente analfabeta, que tenía muchas dificultades para hablar y para dirigirse con los demás. Y un día había salido en Canal Encuentro en un reportaje que me habían hecho. Y el día siguiente viene el hombre y así como pudo me dijo, puede ser como que lo haya visto ayer. Y yo dije, esta persona mira Encuentro. Es decir, ahí está la voluntad de progresar que tiene. Entonces uno dice, ¿quiénes miran los canales educativos o culturales? Y muchas veces los mira gente que nosotros ni siquiera sospechamos, a lo mejor por un prejuicio, o por el hecho de suponer o de concentrarnos demasiado en ciertos espacios. Yo creo que el mérito que tenía ese libro, y por eso se vendió tanto, era que estaba pensado para gente que no tenía ningún conocimiento y que eran artículos breves, de lectura más o menos fácil y actualizada. Y al acercar, yo creo que a veces erramos en esto, ¿no? ¿Para quién escribimos? Entonces, el ámbito académico te enseña a escribir para tus pares, despreciando al conjunto de la sociedad. Yo creo que realmente uno con leer el título de algo que escribió alguien ya sabe, porque saben cómo piensa, lo que dice y lo que va a poner, entonces no le hace falta leer el libro, sabe lo que va a poner. Vos hablabas de Tulio Alperín, y la verdad uno veía que a medida que pasaba el tiempo cada vez lo suyo lo hacía peor, hasta que escribió ese espantoso libro sobre Belgrano y después se murió y no siguió descendiendo. Pero eso, claro, yo cuando escribí una crítica sobre esto, casi creo que hubo un pelotón de fusilamiento. No, casi te crucifican. No, me consta que casi te crucifican. Pero bueno, de alguna manera, vos sabés lo que es Alperín, en un momento se hizo una colección de historia argentina, donde convocaron un montón de historiadores, entre ellos a mí. Y resulta que cuando se hace la presentación de Editorial Sudamericana, en aquel momento, era una historia de muchos tomos,
vino a presentar 2 tomos. Uno de ellos tiene un artículo mío. Vos sabés que Alperín agarró y cuando hizo el comentario de los libros, solo comentó los artículos que desarrollaban ideas de él. Los otros ni siquiera los nominó, ¿no? Es decir, no existían. Si la escritura de la historia tocaba temas o hipótesis que no implicaban avanzar sobre las tesis de Alperín, eso no existía. Bueno, esa mirada autoritaria, extranjerizante, colonialista, lamentablemente se ha afincado en nuestras universidades y ojalá hubiera sido el único Alperín. Pero digamos, si vos tomás esa escuela, lo tenías antes a José Luis Romero, que era un personaje nefasto, porque era alguien que de golpe veía que se daba un proceso de revolución burguesa o un proceso de revolución popular en Europa y era algo para alentar, era algo superador. Pero él era medievalista y especializado en Francia específicamente. Sí, y fundamentalmente los procesos de surgimiento y desarrollo de la burguesía. Y él veía ese espíritu revolucionario y lo elogiaba. Y después venía que nos hablaba de los cabecita negra, nos hablaba del aluvión zoológico, de que el peronismo era un fascismo. Y de repente que el hombre agarraba y conceptualizaba cómo era el fascismo para sus estudios europeos, y luego cuando uno quería estudiar esas características no tenían nada que ver con el peronismo. Entonces era una persona que realmente el odio lo había consumido seguramente y además el odio le había resultado muy redituable. La formación, por algo fue el rector de la universidad con la fusiladora. Exactamente. Sí, me parece la formación de la mentalidad burguesa y después escribe Historia de las ideas políticas en la Argentina y termina hablando que el peronismo era un fascismo de cabotaje prácticamente, que nada que ver. Una caricatura. ¿Y vas a aportar? Sí. Sí, exacto. No, por eso queríamos escuchar. Pido turno. Es que somos todos mudos aquí. Claro, ¿viste? Los tres, profesamos el oficio de historiadores, por lo cual podríamos estar 5 horas hablando del tema. No, me parece que en esto que hablábamos al principio de la hipocresía también se manifiesta en los ámbitos académicos, claro, por sobre todas las cosas. Digo, esta cuestión que perseguimos la objetividad y le damos lugar a la pluralidad es totalmente una mentira, porque cuando uno se enfrenta a hacer una tesis, un trabajo o a presentar una cátedra, tenés que tener sí o sí ciertos elementos. Así que vos decís, pero estos elementos que me obligan a poner acá, ¿efectivamente son los necesarios para poder desarrollar esta materia o son completamente prescindibles y el objetivo único de esto es un objetivo político? Digo, porque por sobre todas las cosas, más allá del contenido, el contenido es una derivación de un objetivo, digamos, político, porque la universidad es un ámbito de poder. Y por ese motivo, cuando estábamos los peronistas, teníamos nuestros rectores, y cuando estaban ellos, ponían al señor Romero. Sí, nosotros pusimos pocos rectores. Totalmente. En realidad fuimos muy suaves, muy débiles al momento de desarrollar políticas culturales. Sabés que tenés razón. Pusimos muy pocos rectores, y esa fue la gran debilidad nuestra. Y es más, en esta década pasada, que muchos se atrevieron a llamar la década nefasta o la década cagada, mientras otros dicen que es la ganada. O sea, sí, yo no creo que sea una década. Yo creo que hay 2 momentos. Hay un gobierno de Néstor. Y es más, dentro del gobierno de Néstor hay una etapa hasta el 2005 donde quedan todos los cuadros del gobierno de Duhalde, que es el gran momento de la Argentina. Que estaba Labaña padre. Estaba, claro. Labaña padre. Labaña, Ginés. Estaba Ginés González García. Tenías un gabinete de excepción. Pero digo que lo que actualmente... Y después tuvimos una lenta declinación y que después de la muerte de Néstor Kirchner... Lo que actualmente es el oficialismo, que en ese momento era la oposición, es la que habla de esto, ¿no? Sí. Que son los que yo todavía, ahora se cumple un 3er año de... basta ver lo que fueron hoy los índices que salieron del observatorio de la UCA referente a pobreza, y no los veo Armando Batuque, por no decir otra cosa, en la Plaza de Mayo golpeando ollas y todo esto. Ellos hablaban de eso. ¿Pero por qué? Porque creo que inclusive nosotros no dimos combate en el área cultural, y cuando lo hicimos a través de suerte de kermés o de intrusos en el espectáculo, programas que nada tenían que envidiarle a Jorge Real, como era 678, y donde había famosos gorilas reciclados de izquierda, o no tanto de izquierda, habían algunos que venían directamente de La Nación. Yo ahora estoy pidiendo aparición con vida de Orlando Barones. ¿Dónde está? Si no, me lo tiraron al río, desapareció. Y él venía del suplemento Enfoques. Así es. Entonces, sí, él te escribía, era columnista del suplemento Enfoques. Bienvenidos todo esto, pero no le daban participación, todavía vivía Fermín Chávez. Y había montones de compañeros que no eran invitados y no se lo permitían. Había como una suerte de macartismo con los propios y de apertura a otras expresiones, ¿no? Bueno, eso es muy cierto.
Yo te digo, a mí Se lo macarteó el propio Ganazo. Una sola vez me invitaron a 678, que fue cuando pensaron que iba a ser funcionario de Scioli si ganaba, que ahí en el periodo entre la primera vuelta y el balotaje decidieron invitar a todos los que le parecían que iban a ser funcionarios. Ajá. Entonces me invitan y resulta que yo fui, hablé del padre del Papa Francisco, de su discurso que claramente tenía esta síntesis, este entendimiento con el discurso del peronismo, el nexo con la teoría, bueno, con la idea de la comunidad organizada, de la doctrina social de la Iglesia. Vos sabés que el único que me hablaba era Jorge Dorio, porque los demás estaban en su mundo. Y resulta que la gente, yo veía las cosas que publicaba, la gente dice, es la primera vez que se habla de Perón en 678, es la primera vez que se habla en aquel momento del del Papa Francisco, es la primera vez, y vos decías, pero evidentemente, claro, si el referente cultural era Carta Abierta, y Carta Abierta tiene una mirada socialdemócrata, internacionalista, ahí está. Vos sabés que del mismo grupo surge Carta Abierta y el Club Político. A ver, vamos a hacer un... Es verdad, y el Club Político Argentino sale de Carta Abierta, muchos de los que lo integran actualmente. Salen todos de, a ver... del tronco el Club de socialdemócrata. Cultura Socialista. Ellos tenían el Club de Cultura Socialista que funcionaba del siguiente modo. A ver, vamos a ganarnos más enemigos por las dudas. Ellos están repartidos en dos grupos. Una ala más de centro derecho, más liberal, y una ala más de centro izquierda. Entonces, siempre hay uno que está en el gobierno, o vinculado con el gobierno, que contrata al otro. Entonces nunca son desocupados. Entonces agarramos y vemos, está en este gobierno, club político, está el otro, club de cultura. ¿Quiénes son? Y son los mismos. Porque en realidad, digamos, como decía alguien, ¿no?, que el gobierno anterior había sido, es decir, que este gobierno era la etapa superior del anterior. Es decir, había profundizado una serie de líneas en contra de lo nacional, del pensamiento nacional, de la economía nacional. Aquí, durante el segundo gobierno de Cristina, no se creó un puesto de trabajo. Tenemos que empezar a plantear claramente, no se generó trabajo genuino. El Estado era el principal contratante negro, digamos. Entonces, tenemos que revisar esto. Pues puede ser que se haga una alianza política, porque evidentemente esto es mucho peor que aquello. Pero evidentemente me parece que hay procesos que están caducos y que realmente tenemos que pensar muy bien si se hace una alianza, en qué términos, con quién se hace, y no simplemente por tratar de volver a acceder al poder, aceptar cualquier condicionamiento o levantar la banderita y salir a decir cualquier cosa. No, y que te marquen la agenda. Claramente. O gente que no te tracciona un voto, no voy a hacer nombres, pero los tres lo sabemos, que están en el candelero constantemente, que no traccionan un voto, y son los que marcan la agenda. O gente que es candidata. Y una agenda minoritaria. O gente que se ha candidateado para ser presidente y que no puede pisar su provincia. Ah, bueno, tenemos el caso. Tenemos varios casos. Varios casos. Es decir, en estos problemas que son gravísimos, vos no podés venir y plantear como la gente en las principales, por ejemplo, y que no se entienda esto como que yo soy mataputos ni nada por el estilo, pero el problema del cupo trans. Pero muchachos, hay gente que está viviendo en la calle, hoy con este día horrible. Hoy murió una persona de un rayo en Villa Lugano. Entonces, bueno, tenemos problemas elementales, tenemos ya problemas de infraestructura. Si no tenemos cortes de luz, es porque tenemos capacidad industrial absolutamente o ociosa o completamente destruida. O de lo contrario, no daría la generación de energía. Mira, vamos a decir una cosa. Alegro acá me no, pero yo me diferencio con vos aquí en esto. Porque ahí tenemos. En realidad, a mí me parece muy bien que haya cupo trans, pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que lamentablemente vivimos en una sociedad donde nos preocupa la mascota que no come y no nos preocupa el chico que tiene hambre o está en la calle. Bueno, más o menos lo que... A eso voy. Entonces me parece bien que existen estos cupos para garantizar los derechos de las minorías, pero no nos olvidemos que también hay mayorías que tienen que ser respetadas. A eso voy, no priorizar justamente la agenda de las minorías, que tiene que existir. La agenda de las minorías tiene que existir también, pero ver qué es lo prioritario. Y no, bueno, hoy estamos viviendo justamente por un caso policíaco, y lo estamos viendo ahí en la pantalla, que lo confunde con el aborto, con un caso de violación. No quiero caer en este tema, creo que yo no estoy a favor de ningún cupo. Creo que el peronismo eligió y encontró una forma política que me parece digna de imitar. Digamos, Perón planteaba las tres alas del movimiento y de esas tres alas se derivaban los candidatos. Y lo que ha faltado en nuestras listas... nuestras, tampoco me hago cargo porque nunca integré una lista del gobierno anterior. Lo que ha faltado es la presencia sobre todo del movimiento obrero organizado, la presencia de las organizaciones libres del pueblo y no los arribistas que han optado por encontrar lugares por ser más o menos fieles a una persona. Este desplazamiento de los sindicatos por los movimientos sociales
Marca claramente. Digo, y no estoy en contra de los movimientos sociales, no lo digo en contra de ellos, ni mucho menos, porque me parece que es un proceso interesante, digno de analizar, incluso, digamos, desde el aspecto de la sociología me parece muy muy interesante, y en algún punto es un resultado de la destrucción de la industria en la Argentina, que arrancó en el año 76. Pero pensar que obligatoriamente hay que llenar listas con mujeres porque es obligatorio tener mujeres. Bueno, formemos con compañeras que estén formadas y se dediquen a la acción de la política. A mí me parecería maravilloso. Tenemos que juntar, y menos con, digamos, decir, bueno, tienen que haber transgéneros porque si no, no hay una lista. Mirá. Bueno, la verdad que yo creo que toda persona que se digna de ser ciudadana tiene que conocer sus derechos, conocer sus obligaciones y poder participar libremente de la política y ser representante en tanto puede representar a alguien. Yo en ese sentido, a mí me parece que también los cupos en un primer momento, hasta que se equiparen las condiciones de proyección. Porque el mundo de la política es un mundo donde lamentablemente vos pones un cupo de mujeres y después las mujeres son la hija, la prima, la amante. Por eso te digo. Claro. Entonces, ese tipo de cupos creo que es una cosa totalmente artificial. Pero me parece también el cupo de alguna manera naturaliza y espero que sirva para generar una política que sea menos masculina, ¿no? Que el patriarcado que existió en la política se rompa. Lo cual no quiere decir que me parece que después, a partir de esto, la gente debería acceder no por su género, sino básicamente por su capacidad. Sí, por su capacidad y por su disposición obviamente, y su representatividad en el pueblo argentino. Vos fíjate que porque también podemos tener un tipo que por ahí no fue a la universidad, pero sin embargo representa a su comunidad, y me parece válido que integre el poder legislativo. El intelecto, ¿no? Por supuesto, pero vos fíjate, vos es algo como que a mí me parece que a veces es una cosa que me azora, ¿no? Que es que los sindicalistas son ladrones, son corruptos, son estos, son aquellos, son autoritarios, por ejemplo, ¿no? Y después se arman las listas y nos meten gente que viene de ONG, que viene de acá, que viene de allá. Ahora resulta que la situación económica no va bien y todo el mundo se pone a criticar a ver qué hace los CGT. Ah, sí. ¿No? Entonces, porque la CGT no hace, la CGT no esto. Y vos decís, pero escúchame, si en el momento que vos le tenías que haber dado un lugar acorde con su representación y su importancia social, económica y demás, y no se lo diste, después no pretengas que te vengan a salvar, a sacar, digamos, las papas del fuego. Y esto creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Hace poco un dirigente sindical me decía, un secretario general me decía, y mira, ahora van a venir todos a hablar bien de nosotros porque necesitan que paguemos campañas. Claro. Y lógico. Digo, yo pertenezco a una organización sindical, pertenezco a la CGT y parece es un combate permanente que uno tiene que dar incluso con el campo amigo, ¿no? Con los compañeros, que uno sabe que son gente de buenas intenciones, pero que hay un nivel de confusión y justamente hay un problema enorme en cuanto no hay instancias en las que nos podamos encontrar y pensar juntos, la Argentina, y no tirarnos dardos virtuales, pero creo que el gran problema está en que no estamos viendo siempre cuando hablan de la burocracia sindical, digo, ¿y la burocracia política? ¿Y la gente que hace 50 años que pertenece al Poder Legislativo? Que se ha manejado de este modo. Que estábamos comentando, me hizo interesante que comentaras eso, ¿no? De lo que estábamos hablando de los empresarios, cómo ahora viene a acercarse al peronismo. Bueno, sí, es el caso de Héctor Méndez, que decía pestes y dice que en este momento es un desastre, se arrepiente de haber votado y que no tiene miedo al retorno del populismo. Claro, como siempre vivieron de la teta del Estado en el sentido que tenían un mercado cautivo, no pueden competir, aparte no les dan posibilidades de competir porque no hay ley de promoción industrial, pero resulta que tienen el mercado interno hecho puré, la gente no puede comprar, porque fíjate, cobra un plan trabajar, pero con un plan trabajar no lo mandan a un paraíso fiscal, compran puchos, se compran un par de llantas, es decir, de zapatillas, que serán de marca o no, etcétera, etcétera, y están desesperados. Otros no, otros siguen pidiendo flexibilización laboral. Es decir, que trabajemos, pero en condiciones peores que los chinos, 20 horas por día y un plato de arroz por mes. Sí. Lo acabo de pedir Pagani con Arcor, pero que claro, Pagani tiene empresas afuera. Y ahora están llorando. Y el otro día se le escapó que no sabemos si es por un acto fallido, si lo hace de tonto o lo hace de cínico. Las declaraciones salieron publicadas hoy del presidente diciendo, lo que pasa es que hicimos puré el salario. Nunca les interesó el salario. Les interesaba contraer deuda para después meterla en el circuito perverso de la... ¿Pues dónde está la guita del Fondo Monetario? El circuito perverso de la timba financiera, que ya la vivimos.
Esto yo lo viví con Martínez de Oz, obviamente, un muchacho de 20 años, 30 años, es decir, y tendría que agarrar los libros de historia, pero yo me acuerdo que tenía 17, 18 años, y lo vivimos. Pero esa bicicleta financiera, discúlpame, Sí. uno agarra la referencia de la dictadura para acá. Y esa bicicleta financiera fue característica de la clase dominante aquí de Buenos Aires y el Río de la Plata desde los tiempos... Desde previos al Rivadavia. virreinato, no, desde antes. Desde antes, no, porque estaba pensando en el préstito de la Baring bueno, Brothers, el ¿no? préstito de la Baring Brothers, pero después lo que hacían cuando con este sistema de las hipotecas, que ellos hipotecaban sus campos, canjeaban los pesos en libras o buscaban las burbujas financieras de la época, al año venían, levantaban la hipoteca con un peso devaluado y con oportunidades excepcionales. Por eso el campo argentino nunca tuvo ningún tipo de desarrollo tecnológico ni nada por el estilo, y nos dicen, ¿por qué no somos Canadá? ¿Por qué no somos Australia? ¿Por qué no somos el oeste de Estados Unidos? Y bueno, no somos porque la dirigencia y porque los que hacían negocios evidentemente tenían una mentalidad que no era inclusiva ni pensaban en un desarrollo de las fuerzas productivas. No, y de concentración de la tierra, Por porque supuesto. justamente los países anglosajones fue al mediano, el farmer, darle, que uno ve hasta en las películas, que van con las carretas avanzando sobre el territorio Por supuesto. del oeste y van conquistando Pero parcelas. acá primero repartieron la tierra, después convocaron a los inmigrantes. Exacto, bueno, la más llamada conquista del desierto. Por eso. O cuando quiso tecnificarlo un poco el denostado Domingo Faustino Sarmiento en el programa en el proyecto Chivilcoy, fue la sociedad rural la que se le volcó en contra, que cuando saca esa magnífica observación sociológica dice, ustedes son una aristocracia con olor a bosta de vaca, Sí. que viven de la mansedumbre de las vacas y del ímpetu de los toros. Porque claro, él venía de ser embajador en Estados Unidos y había visto claro. una burguesía pujante e industrial. Pero acordate cómo lo había denominado Hernández, ¿no? El hijo más caro de la patria. Por la acumulación de cargos públicos. Sarmiento nunca trabajó, fue Eso sí, del Estado, eso sí. siempre vivió a costas de esto, ¿no? No, se El hacía mismo pagar- Estado que denostaba, que es muy interesante. Y aparte se hacía pagar las orgías, pero aparte aparte sí. pasaba el pagaré que decía orgía, Orgías. y salvo una, que esto nos lo dijo Miguel Ángel Lentino, que debe haber sido la más cara, porque fue la única que puso sensacional orgía. Digo porque ahora estamos con el machirulismo y todos los sucesos de público conocimiento, y con menores de edad, pero aparte que lo hacían público, ¿no? Es decir, evidentemente no descubrimos. Evidentemente en la Argentina se da lo de Giambattista Vico, Corsi Ricorsi, lamentablemente. No en el sentido, porque Giambattista Vico, bueno, pero había un cierto avance. Pero acá es el mito del eterno retorno, ¿no? Efectivamente. Lo planteas vos en tus libros, Yo eso. lo planteé por eso, porque en realidad hay una cosa interesante, que lamentablemente tenemos una sociedad que es tan conservadora, pese a que en algunas conductas, a veces en el plano de la sexualidad o en el plano de las minorías, quiera parecer más progresista. Pero en definitiva, cuando se quiere ganar una elección, vos fijate que nunca se plantea una perspectiva superadora o algo que salga de lo conocido. Siempre se trata de ganar con el diario de ayer o de anteayer. Entonces tenemos que demostrar que frente al gobierno de Cristina había que volver a la convertibilidad de Cavallo. Y que frente a este gobierno la única alternativa posible es volver... No, esas cosas fracasaron. Esa es la razón por la cual la Argentina tiene indicadores peores que en el año 75. Por eso tenemos 55% de chicos en situación de pobreza o de indigencia. Indigencia Por de eso desnutrición. tenemos el 40% de pobreza. Es decir, vamos a seguir ensayando esto y con esto vamos a seguir ganando elecciones. Realmente es suicida plantear esto. Y cuando sale algún espacio que pretende tener una posición alternativa, ya enseguida los agentes del pasado de un lado y del otro polarizan para llevar agua para su molino. A mí me preocupa mucho esto realmente de caras a un proceso electoral, porque supongamos, digamos, si la polarización tiene éxito, ¿cuáles son las alternativas que nos quedan a partir de diciembre de 2019? Profundizar esto no quiero pensar que, es decir, vamos a la desmembración territorial, ya no queda otra alternativa. Y volver a un proceso económico que estaba agotado en 2011-2012, no sé a dónde nos puede llevar, no creo que nos lleve a un lugar distinto. Porque pensemos, cuando se hizo la gran recuperación de Chevron, de YPF y Vaca Muerta, que fue en realidad el gran negocio de Chevron, porque acá ya no estatizamos nada, hicimos una sociedad anónima y le dimos el manejo a Chevron. Y esa empresa sigue haciendo negocios fabulosos ahora, lo cual nos lleva a que teniendo petróleo en el subsuelo estemos pagando la nafta más cara del mundo.
Entonces, evidentemente, digamos, empecemos a sacar esto y dejemos de endiosar a algunos ministros de Economía, que como decía alguien, uno de ellos puntualmente fue el posgrado más caro de la historia que hemos pagado, ¿no? Porque realmente tuvimos 3 años de gestión que fueron desastrosos y sin embargo, a través del manejo de la prensa, porque ahora hablamos de blindaje mediático, pero antes hubo un blindaje que tuvo la particularidad de que perseguía a los compañeros. Y esto es algo que no se ha dicho realmente. Yo creo que, mira, te voy a decir una cosa que a mí me duele mucho, pero yo tenía escribí el editorial de un medio hasta un tiempito, creo que fue en 2012. Y me sacaron el editorial del medio por bajar el catecismo peronista. El medio era Miradas al Sur. Sí, recuerdo. Y bueno, pero además lo pusieron. Entonces, que era el tema de que, claro, que como en un mundo progresista, que estábamos en otra cosa, uno agarraba y bajaba el catecismo peronista. Entonces, digamos, si en un gobierno que se decía peronista, una razón para que a vos te persigan y te echen de un lugar donde estás tratando de formar conciencia, es porque sos muy peronista, bueno, me parece que estamos en un problema grave. Digo, realmente a mí siempre me han respetado. Y esto lamento también. Cuando me pidieron artículos, Clarín, La Nación y demás, a mí nunca me tocaron una coma. En cambio, cuando me pedían artículos del otro lado, o terminaba apareciendo cualquier cosa o no los publicaba. No sos el primero que comenta esto. Sí, es muy triste, porque yo sé que no es, digamos, si fuera yo solo diría, bueno, No, era por conmigo, eso. pero no fue Claro, conmigo. sí. No, era una política estanilista directamente, era como la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que es la que marcaba el rumbo directamente y no podías apartarte una coma. Sí, el problema más grave de todo es que ese rumbo que parecía tan marcado no estaba tan marcado. No. Y además fracasó. Pero vos fíjate una cosa. Digo, hay que admitir el fracaso para poder seguir. ¿Quiénes fueron los Hay grandes que ganadores admitirlo. de los últimos 5 años de esa década? Sí, de la década. Ganada, sí. Empatada, perdida, desperdiciada, como quieras. Cada uno Le pongo el nombre que quiera. A ver, digamos, ¿son muy distintos a los grandes beneficiarios actuales? No, fueron los grupos concentrados económicos, específicamente en el agro, porque hay que ver lo que es Monsanto, lo que viene Grupo Copatel y otros tantos, la minería, que por eso justamente se vetó la ley de glaciares, esa fue Cogote Bonazo se fue, Miguel Bonazo se la tomó, bueno, la ley de bosques, la ley de minería, y acá no nos olvidemos que tenemos un enorme territorio entre dos países en la cordillera de los Andes, que tiene una bandera que ni siquiera es canadiense, la bandera de la compañía, que es la bandera de la Barrick Gold, Así es, verdaderamente, un estado dentro del estado. Y si vamos al caso... ¿Cómo es el sistema educativo de esas provincias? ¿Cuál es la orientación que tienen? Bueno, orientación a la minería. Si no hay otra cosa, se va a la Barrick Gold y no hay provincias. Lamentablemente, porque se ha destruido todo tipo de producción alternativa. No, claro, pero el problema es que la minería se agota también. Se agota la minería y el eso impacto sobre el medio ambiente y sobre la salud de la olvídate. población. Ya se está viviendo en los agroquímicos el impacto sobre la población, sobre todo si hay un trabajo hecho hasta por los italianos. Sí. Hasta digo por los italianos, porque nosotros lo hicimos, bueno, pero esto lo hicieron los italianos en la zona del sur de Santa Fe y de Entre Ríos, que es terrible. De Es la Entre zona Ríos, más que es afectada. terrible. ¿La más afectada? Y después, con respecto a contaminación de las napas subterráneas, en San Juan y en la zona de Catamarca, también La Rioja, bueno, fíjate que estamos peleando las minas del Famatina, ¿no? Y seguimos como la época de religión o muerte de Facundo Quiroga. Ahora, el problema es que es una economía extractiva de recursos naturales no renovables, y eso nos va a quedar como el Cerro del Potosí, como un cono vacío, pelado, y cuando se acabe esa actividad extractiva, ahí sí que las provincias van a ser, como dicen estos teóricos de pacotilla, inviables. Sí. Inviables. Porque han liquidado inclusive las napas de los suelos donde se podían sacar. Hay una crisis ahora hasta en la producción de aceitunas en esa zona. En esa zona, claro. Pero eso salió no publicado en Tiempo Argentino, salió publicado en La Nación de hoy, ¿no? Claramente. Pero además el tema de lo que te encadece los costos de flete, poder tratar de acercar la producción a cualquier mercado. Es realmente una cosa gravísima. O que te estén diciendo que si vas a comprar milanesa de soja o un producto de soja, te fijes en qué provincia fue cultivada porque tiene elementos cancerígenos. Entonces
Entonces yo tengo que ir al supermercado y ver si en tal provincia o en tal otra fue cultivada esa soja. Sí, es un horror. Entonces no tenés una Más que este centralización. gobierno ha eliminado los mecanismos, todas las instancias de control bromatológico. De control, claro, control de salud pública, la AMSAT, que era AMNATE, creo que se llamaba, bueno, una sigla que era que se dedicaba a todos los alimentos que se consumían. Sí. Acá, claro, que estamos hablando obviamente de los alimentos a nivel popular. Por supuesto. Esta gente compra en Carrefour y a lo mejor compra espárragos franceses, pero esto me lo contó alguien que estuvo dentro de unos negocios de Nordelta, todo esto me dice, se está en otro mundo, sí. Evidentemente, ¿no? No es como nosotros que vamos a comprar el chino. Bueno, vos te dicen claramente que en realidad este intento de dividir la ciudad de Buenos Aires con esta zona, digamos, vinculada con el Río de la Plata, Puerto Madero, la zona de Vicente López y demás, que sería una zona protegida donde habría ciertos cuidados respecto de las condiciones bromatológicas, de cuidado y demás, y después la espalda de la ciudad que sería todo el resto. Sí, que se Antes el resto era Liniers, Soldati, no, ahora la ciudad es el resto, ¿no? Esto es muy interesante. Digo, no estaba bien que fueran estos lugares concretamente. No, desde pero luego. Directamente es todo. Y esto lo ves en quiénes son los privilegiados y quiénes son los perjudicados de este modelo. Pero este modelo, no olvidemos, hoy tenemos 40% de pobreza, dice la Universidad Católica más o menos. Sí. El gobierno anterior se fue con 28,5. Claro. Entonces cuando decíamos Complicado. 28,5 de pobreza, nos decían, no, porque la Universidad Católica, ahora dicen 40% y la Universidad Católica, no. No Totalmente. seamos hipócritas. Totalmente. Digamos, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque acá tenés un modelo socialdemócrata internacionalista, alfonsinista, en mi opinión. Y del otro lado tenés un modelo conservador que no llega a ser de ninguna manera ni siquiera liberal, que es este modelo de este gobierno. Mucho menos neoliberal. Entonces, de golpe vos te alineas en un mundo donde aparece una persona como Trump. Y ahí los esquemas cambian, porque en definitiva puede ser que políticamente sea incorrecto Trump, pero uno ve los resultados sobre la economía norteamericana. Pero él prioriza el factor nacional. Y por eso mismo, y ahí voy, que lo que nos está faltando es la opción peronista, es la opción nacional. Tenemos esta opción internacionalista de centroizquierda, la otra opción que trata por colonialista, por vocación. Y la única alternativa que yo veo es que podamos potenciar una solución nacional en el medio. General Motors va a alargar, dejar en la calle a 15.000 operarios aproximadamente. Trump lo toma eso como un problema de seguridad nacional. Sí, Trump es capaz de llegar a un conflicto, hasta un conflicto bélico con China, por cuestiones netamente económicas, que no son de acumulación, sino de defender justamente las fuentes de trabajo. Acordate que hablaban en la elección del cinturón oxidado. Decían, tenemos cinturón oxidado. No hay más cinturón oxidado. Es un cinturón productivo. Sí. Entonces, ¿por qué votaron a Trump? Y votaron porque querían esto. Y Trump le dio lo que había prometido. Y evidentemente esto no quiere decir que uno agarre y le parezca muy bien la política internacional de Trump. Pero Trump privilegió el interés nacional y claramente se ven los resultados. ¿Cuándo vamos a poder decir nosotros que tenemos un gobierno que haya privilegiado el interés nacional? Listo. Fíjate vos que la mitad de las propuestas de los llamados chalecos amarillos que han hecho toda esta suerte de mini revolución francesa en París hace poco, la mitad son propuestas del Frente Nacional, ¿Sí? de Le Pen, no de la izquierda precisamente, porque muchos dicen, este es el mayo francés, no es el mayo francés. Nada que ver. No es mayo y no es, sí, es Francia, pero no es el mayo del 68, son condiciones completamente diferentes, es decir, acá seguimos pensando en una globalización que ya fracasó cuando los países se están encerrando en vectores nacionales. Acá se acaba de firmar el Pacto de Migración, pero es interesante ver los países que no firmaron el Pacto de Migración. Sí. Aparte de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de Australia, está Italia, está Bélgica, está Israel, está Japón. Es decir, no, porque si no te van a decir, bueno, pero son estos paisuchos de los Cárpatos, como puede ser Dalmacia, Checo, Croacia, etcétera. No, aparte de los países eslavos, están los países de Occidente, está Bélgica, está Francia no, pero Francia tiene un gravísimo problema con esto. Italia sí, Italia sí. Y España tampoco, va a tener un grave problema, en Portugal. Es que, ¿sabes qué pasa? Ahora me dicen, Inglaterra no lo firmó, le digo, pero Inglaterra ya dejó de ser en cierta forma los ingleses. Yo estuve el año pasado y Londres era Nueva Bengala.
O sea, Londres eran los edificios, pero Sí, ingleses sí. no había. Claro. Yo vivía en Richmond, ahí sí encontraba gente como vos, o rubio. Después el resto eran todos bengalíes, era una película de Sandokan. Sí, sí, sí. sí, He tal sacado cual. fotos, ¿no? Es más, el alcalde creo que es bengalí. Bueno, pero fíjate que es muy interesante, porque acá creo que la gente estaba contenta porque habíamos reingresado al mundo. Y nuestro reingreso al mundo es que nos dejen organizar la reunión del G20. Y porque después de esto, ¿cuáles son los beneficios concretos que nos da esta reinserción? Después al del mundo? G20 aumentó el biodiesel. Perdón, nos rechazaron Nos el rechazaron biodiesel. el El biodiesel. Como Después dice del la G20 Europea. nos rechazaron el biodiesel. Por eso. Trump dice, ¿a dónde vamos? Ah, sí, ¿dónde está el tipo de los limones? Una cosa por el estilo. Pasamos de largar satélites a exportar, bueno, limones. Es decir, es bueno lo que nos preguntamos los tres. Bueno, ¿cuál es el beneficio concreto, aparte del gasto monstruoso que hicimos en el Así G20? Un par de regalitos de tanquetas para represión de las organizaciones libres del pueblo, Tal cual. un par de motonetas, todo esto. Después no veo otra cuestión, ¿no? Esa, claro, interesante por eso, si bien no creemos como Cicerón de que la historia es la maestra de la vida, de que la historia se repite, pero en el caso nuestro sí se repite, pero para ver justamente cómo se ha retornado nuevamente a los vectores nacionales, políticas nacionales en contra de una globalización que nos llevaba directamente a las grandes naciones a un suicidio. Aparte de la aparición de un factor como China, ¿no? Ahora Pero, salió no. Melconian a decir que bueno, que el gobierno directamente le había entregado la economía al Fondo Monetario, lo cual es cierto. Sí, pero él fue uno de los principales él fue uno de teóricos. los promotores. Pero A esto voy, pero te quiero decir que en realidad, vos fíjate que este gobierno ha administrado las cosas de modo tal como que si la Argentina tiene fecha de clausura, y la fecha de clausura es diciembre del año que viene. A partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la deuda? No va a haber producción. ¿Qué hacemos con la conflictividad Sí, pero social? Con el desgaste de las variables Sí, pero sociales. de acá a diciembre del año que viene, un país puede desaparecer. Sí, tranquilamente. Puede No sé si desaparecer es- un país, ¿eh? puede incendiarse un país. Se puede incendiar un país. No nos olvidemos, está bien que es otra cosa, pero Yugoslavia tardó 6 meses en partirse de noche. Está bien que es un proceso completamente Sí. diferente, porque lo importante es que, bueno, pero esto se van, esto va a cambiar, vamos a volver, que no es cuestión de encontrarnos en las plazas a cantar Mauricio Es Macri. que yo no sé quiénes vamos a volver. Pero, primero, ¿quiénes vamos a volver? Después, segundo, Mauricio Macri, la fecha de aquello. El problema es qué país vamos a agarrar, en qué condiciones va a estar el país. ¿Y quiénes somos los que vamos a volver? 678, Sandra Russo, ¿qué es lo que vamos a volver? Hace poco, justamente, con una persona que vos conocés, me dijo, vos sos un machirulo, que no la querés a Cristina porque sos un adulto mayor que esto y aquello. Le digo, perdóname, ¿vos sabés cuántos años me lleva Cristina? ¿Sabés cuántos años me lleva Felipe Solá, que es presidenciable? Felipe Solá tiene 67 años. Cristina me lleva unos cuantos años. No pasa por caer en el muchachismo ni en nada por el ni en nada por el estilo. ¿Quiénes vamos a volver? ¿En qué condiciones vamos a volver? Y fundamentalmente lo que vos planteás en base a la experiencia histórica, ¿con qué proyecto? ¿Qué es lo que vamos a determinar? ¿Qué es lo que hacemos con el comercio exterior? ¿Qué hacemos con los costos de fletes? ¿Qué hacemos teniendo nosotros el combustible que esté en manos de otros y lo tengamos que pagar más caro que afuera? ¿Qué vamos a hacer con la energía como el gas? Es decir, nosotros no tuvimos un ministro de la energía y tampoco lo tenemos ahora. Tenemos un ministro de Shell. Claro. Por estos tiempos manejan para su... Cada uno, o para la Anónima, o para Shell, o para Pharmacity, o Vos para sabés quien bien, fuera. porque vos tenés una relación muy fluida con los sindicatos. Lo podrás hablar eso con los compañeros. Yo sí, determinado político dijo, el manejo del IPF hay que dárselo directamente al movimiento obrero. Y Sí. yo creo que lo manejaría con mucha más cordura que estos tipos. No me cabe duda. Con cordura estoy diciendo, No me cabe no duda. estoy diciendo rentabilidad ni nada, cordura. A ver, pero ahí Cordura. tenemos que preguntarnos si la finalidad del Estado es la rentabilidad Ahí o la está. finalidad del Estado es otra, ¿no? Claro. Y creo que ese es un punto esencial. Si no podemos proponer. ¿Y un rentable modelo para de quién? Estado. Claro. Pero ¿Para a una ver, clase hegemónica? Es decir, el Estado no es una empresa privada. No. Aunque las empresas privadas se aprovechan del Estado constantemente Eso en sí. casi todas las gestiones. Pero el punto es este, es decir, el Estado que tiene que hacer, tiene que dar respuesta a garantizar el territorio, a garantizar una salud de calidad, a promover el empleo, a promover educación de calidad, a posibilitar el desarrollo social y demás. O el Estado simplemente es esto que tiene que dar, que agarramos una planilla extra y decimos, bueno, acá sobran 50, acá sobran 5.000, acá tenemos que agarrar y bajar un 30%. Y bueno, con esa forma de administración, realmente me parece que el 80% de la sociedad va a quedar afuera.
Y me parece que no son lo suficientemente críticos los discursos opositores, porque en realidad vos sabés que ha habido siempre como un maridaje entre el mundo de la política y ciertas corporaciones económicas que han debilitado esa idea de Perón, ¿no? Que es ¿cuál es la finalidad de Estado? La inclusión social, el desarrollo social, la inclusión a través del trabajo, porque a mí me digan que voto, no soy ciudadano cuando a mí se me garantizan determinadas cosas. El peor de los problemas me parece que la dirigencia política está muy preocupada en volver a tomar el Estado, como una suerte de botín de guerra, que es necesario para poder hacer la voluntad que cada uno desee. Y en realidad me parece que el peor de los problemas, en lo que deberíamos estar pensando, es en cómo reconstruimos una comunidad organizada. ¿Cómo hacemos parte al pueblo argentino de un proyecto político? Porque eso es lo que no está. Cada día está más lejos la población, la sociedad desmembrada, enfrentada, disociada con la política, que es cada vez más elitista, es una plutocracia. Claro, digo, hay un problema que me parece que los cuadros intermedios que en algún punto intentan y dicen profesar y dar su tiempo para la política, que lo que no están mirando es que hay que ver cómo hacemos para que la gente se incorpore a la política. Cuando Evita lanza el Partido Peronista Femenino, lo dice con el único objetivo y da la directiva de que ingresen a la mujer a la política. Y no me importa si sea socialista, comunista, liberal o peronista. La mujer tiene que estar en la política. Sí. Porque el peronismo siempre fue movimentista. Porque fue incorporar 3,5 millones de personas, no solamente al sufragio, sino a la vida política de la Argentina. Me parece que lo que hoy no estamos viendo, como yo vivo yendo a reuniones, escuchando dirigentes, que lo único que le preocupa es tomar el Estado. Y además hay una cosa, que vamos a tomar este concepto que es fundamental, que es de la comunidad organizada, pero se basaba en un valor esencial que era la solidaridad. Totalmente. Y lamentablemente la exacerbación del individualismo que se dio aquí, de la dictadura cívico-militar en adelante, ha llevado a que ni siquiera la idea de construcción de una comunidad organizada esté en confrontación con el sentido común. Tenemos que reconstruir valores, esto es un punto esencial. Si seguimos con esta idea de que dejamos de robar 2 años, del que agarra y estudia o se esfuerza es un estúpido, que nadie hace la plata trabajando y demás, bueno, evidentemente las consecuencias las tenemos acá. Ahora, ¿hasta cuándo esto va a seguir así y cuándo vamos a salir a la calle a matarnos entre todos? Así es. Bueno, estamos llegando al fin del programa. Muy optimista nuestro. Mire, siempre que hay vida, Alberto, hay esperanza. Así es, totalmente. Así que seguiremos dando esta batalla cultural. Pero tenemos un pesimismo inteligente. Mira, discúlpame, yo creo que batalla cultural es un término que plantea Gramsci en su momento. Totalmente, sí. Distinto, pero ¿a qué voy? Yo creo que con batalla no alcanza, porque batalla es como que, bueno, agarramos, damos una batalla y ya está. Y nos retiramos, aquí hay que claro. hacer una revolución cultural, una profunda transformación. Yo porque te quería citar a vos. Te agradezco. Pero sabes que yo en el libro en los últimos editoriales, traté de plantear esto, como un ninguneo del concepto de batalla. Porque batalla es como decir, bueno, ya está, agarramos, llamamos a carta abierta y está resuelto. Y escribimos una buena declaración. Tenemos que transformar la educación, la cultura del trabajo, y el espíritu. Valores. Por supuesto. Hoy, mira, alguien me decía hoy, y no, ya se nos vamos, que decía, bueno, qué sé yo, teníamos a la reina que va a volver, y ahora había una política que empezaba a levantar vuelo, y decían, y ahora tenemos a la princesa. Y decía, este espacio progresista, socialdemócrata y demás, es adorador de la monarquía, pues después la ven a Máxima y demás, y estarán contentos que vino el príncipe de Arabia Saudí. Bueno, ¿a dónde hemos llegado? Así es. Bueno, nos encontramos el próximo jueves en una nueva edición de Una Mirada Austral. Queremos agradecerte, Alberto, tu participación y como siempre un placer compartir con vos este momento. No, al contrario, la verdad que siempre es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Nos escuchamos el próximo jueves.